Queridos amigos, seguimos adelante en su programa Belleza, Moda y Estilo y nos encontramos aquí en las instalaciones de la Clínica Juvens con el doctor Marco Antonio Viramontes. Él es especialista en belleza y bienestar. Doctor, muchas gracias por recibirnos, es un honor. Al contrario, muchas gracias. ¿Quieres que sostenga bien? Muy bien. Muchas gracias por la invitación, es un placer estar aquí en tu programa y pues vamos a tratar de apoyarte en toda esa parte de precisamente de belleza y bienestar, darles las técnicas más novedosas que actualmente estamos utilizando a nivel mundial, y de hecho Tijuana es una ciudad que se caracteriza por estar siempre con las técnicas más avanzadas, más nuevas, precisamente por la cuestión de turismo médico que tenemos en la ciudad. Entonces el día de hoy quisimos iniciar el programa con el tema de rejuvenecimiento facial no quirúrgico. Y básicamente serían todas las técnicas con las cuales contamos hoy en día para ayudar a las pacientes a rejuvenecer, a que se vean más bellas sin la necesidad de pasar por un quirófano. Que pues yo creo que para todo el mundo sería como que el ideal, ¿no? No pasar por un quirófano, porque obviamente cuando hacemos un procedimiento quirúrgico existen riesgos que son mínimos definitivamente, pero como lo vamos a ver en el programa, hoy en día tenemos técnicas fascinantes de 15, 20 minutos, con lo cual podemos ayudar a que la gente se vea mucho mejor. Qué bien, doctor, pues yo creo que todas estamos en la incógnita, ¿verdad?, de cuáles son esas técnicas. Yo creo que, como dice usted, doctor, qué padre es no entrar a un quirófano para hacerte alguna cirugía o algo estético, y qué mejor que nos explique cuáles son esas técnicas, doctor. Así es. Mira, te comento, antes de empezar a hablar sobre las técnicas, tenemos que tratar de comprender un poquito sobre anatomía. Entonces, algo muy sencillo, la cara la tenemos que ver en 4 dimensiones. Si la vemos a la cara de adentro hacia afuera, tenemos hueso, músculo, grasa y piel. Entonces, prácticamente son 4 estructuras en las cuales podemos trabajar para mejorar la cara, ¿sí? Entonces, aparte de esas 4 dimensiones, tenemos diferentes tipos de arrugas en la cara. Te pongo un ejemplo. Parte superior y tercio medio de la cara tenemos arrugas dinámicas. ¿Qué significa? Cada vez que tú realizas un movimiento, sonríes, te pones enojada, levantas la ceja, produces una arruga. Eso es a lo que le llamamos arrugas dinámicas, que es tercio medio, tercio superior de la cara. Después tenemos arrugas estáticas, que básicamente son las arrugas que aparecen en el rostro conforme vamos envejeciendo, que están ahí a pesar de que no hagas movimiento. Ejemplo, surcos nasolabiales, marioneta, el famoso jawline, o mucha gente lo conoce como los cachetitos de perro, ¿no? O de perrito. Entonces, ese tipo de arrugas las podemos tratar con diferentes técnicas. Lo voy a tratar de resumir lo mejor posible. Lo que es tercio superior y tercio medio de la cara, que es una arruga dinámica, significa que aparece al movimiento, al expresar, al mover los músculos. Toxina botulínica es una excelente opción de tratamiento, porque al relajar el músculo, no quiero traer a la paciente o al paciente congelado y que se vea raro, como nos toca ver todos los días. Muy seguido, que pierden naturalidad. Pierden la facción. El concepto es relajar la musculatura facial para prevenir esas arrugas dinámicas, ¿sí? Entonces, toxina botulínica es un ejemplo ideal para ese tipo de arrugas. Y existen diferentes toxinas en el mercado, ¿no? Mucha gente conoce ya las más famosas, por así decirlo. Eso es para tercio medio, tercio superior de la cara. En el tercio inferior de la cara también se pueden utilizar técnicas avanzadas de toxina botulínica. Te pongo un ejemplo, la típica paciente de 60 años, delgada, que cuando habla o gesticula empieza a producir unas líneas que se le notan aquí. Entonces de repente tienes mujeres muy guapas, pero al momento de hablar o de hacer un movimiento facial, por así decirlo, se le marcan esas fibras musculares. En ese caso podemos poner también toxina botulínica para relajar esas musculaturas. Y así sucesivamente. De hecho, están clasificadas como técnicas avanzadas de Botox, donde podemos poner en el mentón, en el tercio inferior de la cara, para irle dando más naturalidad y tratar de disminuir un poquito las arrugas en esa área. No es la indicación primaria,
pero sí se pueden hacer. En el caso del tercio medio y tercio inferior de la cara, donde te platicaba, están las arrugas estáticas, que aunque tú no muevas tu cara, te están generando una sombra y te están generando un envejecimiento, es donde podemos trabajar con rellenos faciales. Los rellenos faciales normalmente los indicamos a partir de los 35 años, porque a partir de los 35 años, sobre todo en mujeres, el proceso de envejecimiento se empieza a notar un poquito más. De tal manera que el tercio medio de los pacientes de la cara empieza a perder volumen. Entonces, al caerse el área malar, se refleja en un surco nasolagrimal, surco nasonavial, surco o marioneta que le llamamos. De tal manera que todo lo que sucede en la parte media de la cara se refleja acá abajo, ¿sí? Es ahí donde podemos utilizar rellenos. Existen una variedad inmensa de rellenos. Los más aceptables, por así decirlo, serían los rellenos de ácido hialurónico, que es una molécula que ya tenemos en el cuerpo, que nos hidrata, que nos da volumen, que existe en todo el cuerpo básicamente, y lo único que hacemos con estos rellenos es sustituir un volumen facial e hidratar la piel. Obviamente que esto es bien interesante y bien importante que las pacientes aprendan. Si me llega una paciente de 50 años y me dice, quiero estar como cuando tenía 30, es imposible. ¿Por qué? Comentábamos sobre las estructuras que existen, es hueso, es músculo, es grasa y es piel. Hoy en día no tenemos rellenos que todavía puedan trabajar sobre la estructura ósea. O sea, si tu macizo facial, si tu hueso se está cayendo, estamos perdiendo sostén. Entonces tengo un límite hasta donde puedo meter un relleno de tal manera que te veas un poquito más levantada, que no te veas tan triste, que no te veas tan cansada. Pero si rompo esa línea que es muy delgada, donde meto demasiado relleno o metemos rellenos de baja calidad, es donde empezamos a ver pues esos monstruitos, ¿no? Como le decimos. Síndromes de, bueno, no quiero decir nombres de artistas, ¿no? Pero gente muy guapa, que en la década de los 30, de los 40 fue muy guapa, y que llegan probablemente con médicos que... No especializados. No especializados. Y mira, a mí me ha tocado, yo me entreno mucho en Beverly Hills y veo cosas muy feas allá. Entonces, y con gente muy famosa, por así decirlo. Entonces, yo creo que se presta para que el paciente de repente tome la decisión de qué hacerse, cuando el especialista es el doctor y es el que debe decidir qué te voy a poner y hasta dónde lo voy a poner. Yo en mi caso particular trato de conservar la naturalidad. Entonces, si me llega la paciente de 50 años, yo le digo, no te voy a dejar de 30, pero sí voy a hacer que a tus 50 años te veas muy guapa y te veas natural. Eso es lo que yo te puedo ofrecer. ¿Qué significa? Que tengo mis límites. Y yo soy el primero que paro al paciente y decir, ¿sabes qué? No más. De hecho, te pongo un ejemplo. En rellenos faciales, a mí me gusta irlos colocando 4 semanas de diferencia. Ejemplo, si yo proyecto a una paciente hacerle un plan de tratamiento donde voy a poner a lo mejor 3 jeringas de ácido hialurónico, pongo una inicialmente, me espero 3, 4 semanas, revaloro, voy por la segunda jeringa y de repente proyecté 3 y cuando viene a la tercera revisión digo, ¿sabes qué? Ya logré el efecto. Ya no le pone más. Le paro ahí, ¿no? Entonces, eso es algo que las pacientes también tienen que comprender. Tenemos nuestros límites y si te dejas llevar por un médico, te dejas asesorar por un médico profesional, yo creo que podemos obtener resultados naturales y muy bonitos. Te pongo un ejemplo, yo tengo 40 años, tengo 5 años poniéndome toxina botulínica, tengo 5 años haciéndome 2 sesiones de plasma rico en plaquetas, que eso es otro tema que vamos a tratar próximamente. Y plasma rico en plaquetas es una técnica donde te puede ayudar a estimular colágeno, elastina en tu piel, te hidrata la piel, te mejora el color de la piel. Para mí en lo particular es la base de los tratamientos faciales. De nada sirve que te ponga una toxina, de nada sirve que te ponga un relleno facial si tu piel y la calidad de la grasa que hay en tu piel no está bien. Entonces, al 99% de mis pacientes van con plasma rico en plaquetas y de ahí vamos evolucionando hacia otras técnicas. Toxina botulínica, un rellenito y así sucesivamente. Entonces,
Resumiendo un poco todas estas técnicas, prácticamente podemos controlar la cara o el envejecimiento y retrasar el envejecimiento con toxina botulínica en el tercio medio y superior de la cara, con rellenos faciales en el tercio medio e inferior de la cara y plasma rico en plaquetas para controlar la calidad de la piel. Otra cosa importante también con plasma rico en plaquetas, no sé si te has dado cuenta, tú puedes ver a un paciente de 40 años, de 80 años, que puede engordar y adelgazar toda su vida. Esto es bien interesante porque cuando tratas de ver el fenómeno de la cara, te das cuenta que la grasa facial, una vez que empezamos a envejecer, que en teoría sería a partir de los 30 años, conforme vamos envejeciendo se va perdiendo la grasa facial. ¿Qué significa? Que la grasa facial no se comporta igual que la grasa corporal. Tú puedes tener 90 años y bajar de peso o subir de peso, pero la grasa facial nunca más te va a volver a salir. En la historia de la medicina hemos hecho varios intentos por regresar volumen a la cara. Ejemplo, es muy clásico que hagamos una liposucción y hagamos transferencia de grasa hacia la cara. En lo particular yo considero que no se ve natural. Y tiene mucho sentido, porque la grasa del cuerpo es muy diferente a la grasa facial. De alguna manera el cuerpo nos avisa, una vez que empiezas a perder tu grasa facial, se va a ir y ya no hay manera de recuperarla. Pero es ahí donde entra plasma rico en plaquetas. Plasma rico en plaquetas nos permite, hemos visto que yo tengo, por ejemplo, ya alrededor de 13 años haciendo plasma rico en plaquetas en cara. Hacemos alrededor de 1000 caras promedio anuales de puro plasma rico en plaquetas. Y yo te puedo decir, comparo mis pacientes de 50, 60 años, que tengo 10 años con ellas, aplicándoles 2, 3 veces por año plasma rico en plaquetas, y literal, es gente que se ve de 7 a 10 años más joven comparado con alguien de su grupo de edad. Y probablemente es porque el plasma rico en plaquetas te ayuda a conservar esos depósitos de grasa un poco más del proceso normal. Entonces, yo creo que por eso es muy importante el plasma rico en plaquetas, además de toxina y de rellenos faciales. Qué bien, doctor. ¿Quiénes son las candidatas para poner las toxinas? Mira, esta es muy buena pregunta. Hoy en día lo ideal es empezar a tratar pacientes desde los 30 años. Se vuelve como una ironía, ¿no? Las cuestiones de belleza que hace 10, 15 años tratábamos a señoras de 60 años, obviamente más difícil de tratar, más difícil de erradicar arrugas. Hoy en día estamos girando hacia pacientes más jóvenes. La analogía que yo hago es como el ejercicio. ¿Cuándo empiezas a hacer ejercicio? Pues a una edad temprana, porque lo que quieres es prevenir enfermedades, te quieres mantener saludable. En el aspecto de la cara yo creo que es lo mismo. Entre más temprano empecemos, puedo ir guiándote a que tengas una cara bonita, que el proceso de envejecimiento lo podamos retrasar un poquito para que cuando tengas 40, 50 años, que antes tú pensabas en alguien de 50 años y ya pensabas en alguien envejecido, hoy en día podemos ver a gente muy jovial a esa edad. Entonces tratamos de empezar a partir de los 30 años. Prácticamente todo mundo es candidato, obviamente existen sus contraindicaciones dependiendo del procedimiento, desde alergias, si el paciente tiene diabetes mellitus, por ejemplo, descontrolada, cuestiones de ese tipo. Pero en realidad, mi gran mayoría de pacientes hoy en día ya nos estamos girando hacia pacientes más jóvenes. Pacientes de 60, 70 años ya casi no los vemos porque es más difícil tratarlos. Obviamente sí los tratamos, pero hemos ido girando hacia crear una educación a ser preventivos. Entonces, a temprana edad, para que cuando lleguen a la edad de los 60 ya sea un poquito menos complicado. Así es. Mira, ahorita en los últimos congresos a nivel mundial hemos visto cosas espectaculares donde, por ejemplo, Mauricio de Mayo, que es un cirujano plástico brasileño, probablemente el experto a nivel mundial en rejuvenecimiento facial, el doctor en un escenario a un paciente le puede poner 12, 14 jeringas de relleno y literal te lo cambia. Y él dice, este es el futuro de la cirugía plástica. Podemos transformar un rostro en 20, 30 minutos sin necesidad de pasar por un quirófano. Obviamente de repente esa parte ya trasladarlo a un consultorio es difícil vender 12 jeringas, 14 jeringas.
Pero realmente si lo ves en costo-beneficio, dices, oye, entro a un consultorio, en media hora me transforman mi rostro y literal puedo integrarme a mi vida diaria sin ningún problema, está bastante atractivo, ¿no? Entonces poco a poco estamos llegando a esa etapa donde la gente se puede ver bien, se puede ver natural, sin necesidad de pasar por un quirófano. Obviamente todavía existen indicaciones muy reales de cuándo tienes que ir al quirófano. De repente me llegan pacientes, oye, quiero un relleno de ojera, y ya reviso la calidad de la piel, ya mucha flacidez. Obviamente ese es un paciente que tenemos que pasar a quirófano, quitar exceso de piel. Pero te comento, por ejemplo, en el tercio superior, cuando se empezó a utilizar toxina botulínica, existía, y mucha gente la sigue haciendo, una cirugía donde se abría, una cirugía como coronal, por así decirlo, para jalar el tercio superior de la cara y que se quitaran las arrugas. Conforme fue evolucionando Botox, a nivel mundial nos dijimos, caray, ya las arrugas se quitan con unas inyeccioncitas, hay necesidad de hacer una incisión y dejar a la paciente así jalada. Ya no hubo necesidad. Entonces prácticamente se ve más natural, ¿no? Es una cirugía que ha quedado en desuso. Conforme hemos avanzado, por ejemplo, con los rellenos faciales, nos estamos dando cuenta que a lo mejor ya no hay necesidad de hacer un corte y jalar, porque ya puedo utilizar un relleno. Probablemente has escuchado también de los hilos, famosos, que también es una técnica. Yo en lo particular todavía no los utilizo en mi práctica por cuestiones de regulación sanitaria, pero ya mucha gente a nivel mundial los está usando con buenos resultados. Y como te decía, la combinación de todos esos procedimientos podemos lograr cosas bien increíbles. El siguiente año ya vamos a tener un producto, por ejemplo, que lo inyectas en la parte de la papada, por así decirlo, te quema la grasa y te ayuda a pegar la piel. Entonces ya no vamos a necesitar hacer cirugía en esa área también. Teniendo al paciente indicado, podemos hacer un procedimiento rápido de 10 minutos y ayudarle a que su cuello se vea de mejor apariencia, ¿no? Entonces, otra vez resumiendo, podemos hacer técnicas mínimamente invasivas, procedimientos de 15, 20 minutos. ¿Sin mucho riesgo? Obviamente sin mucho riesgo. De hecho, las técnicas están diseñadas para evitar lesiones en estructuras faciales. Que esto es muy importante, qué bueno que lo mencionas. La cara pareciera un procedimiento muy sencillo, o tú lo ves en YouTube y dices, ay, es muy fácil hacer un labio, pero hay reportes, por ejemplo, de necrosis de labios. Entonces, hay necrosis de la punta de la nariz por mala técnica, malos productos. Entonces, sí, pareciera que son procedimientos mínimamente invasivos, pero la realidad es de que son de alto riesgo en manos no expertas. Son de muy bajo riesgo, muy bajo riesgo en manos expertas. Entonces, la recomendación, acérquense a médicos que ustedes tengan la confianza, certificados, que estén certificados, exactamente, en los cuales ustedes se sientan a gusto y también que les expliquen bien esa parte de qué productos están utilizando en ustedes. Por ejemplo, normalmente las marcas comerciales que manejan productos de calidad, todos traen su información. Ejemplo, si yo te pongo un relleno, en el relleno viene una calcamonía, la cual una calcamonía la pongo en el expediente y otra calcamonía te la doy a ti. De tal manera que en dado caso que llegamos a tener una complicación, le podemos hacer un tracking a ese producto y ver qué lote fue, cuándo se produció, y verle todos los aspectos de producción y tener el apoyo médico. ¿Sabes qué? Tuve este problema, ¿qué puedo hacer? Entonces, un grupo de médicos de las compañías te habla y te asesora y te ayuda a resolver el problema, que eso es importante.